Vamos a presentar al doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, médico internista UNAM, actualmente coordinador médico en el Consejo del Instituto Mexicano del Seguro Social y médico con base en medicina interna en el Hospital General Tacuba Iste. Es además autor de publicaciones en reumatología, entre las que destaca padecimientos reumáticos en el adulto mayor, y hoy nos presenta la ponencia sobre anticuerpos monoclonales en enfermedades crónicas. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, al doctor Akaki por la invitación. Cuando me invitaron a dar un tema y a hablar sobre anticuerpos monoclonales, consideré que era más sencillo poder hablar un poco de la historia, de los sitios donde actúan, y más que dar una plática dirigida a terapia target o órganos blancos. Estas son mis cartas credenciales, no tengo ningún conflicto de interés. Y pues básicamente empezaríamos con este punto de qué son los anticuerpos monoclonales, ¿no? Como todos sabemos, pues bueno, son inmunoglobulinas o constructos derivados de inmunoglobulinas, que pueden ser fragmentos, estos pueden ser biespecíficos o pueden ser conjugados, y son producidos a partir de un solo clon y diseñados para unirse a una célula diana definida, ¿sí? Y se utilizan tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. En la práctica clínica los podemos usar solos. Un ejemplo es el denosumab, que actúa sobre un ligando, sobre el RANK, que inhibe a los osteoclastos y estimula a los osteocitos para formar hueso, pero también se pueden utilizar para dirigir un efecto conjugado, ¿sí? La estructura básica, pues ustedes la conocen, son inmunoglobulinas, generalmente son IgG, están conformados obviamente por dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, y se organizan en forma de Y. La región Fab es la que determina la especificidad, que es la parte que está en forma de V, y la parte inferior es la que determina la función efector. Entonces, dependiendo de cómo estén formados, pueden tener una sola acción, doble acción o hasta triple acción, ¿sí? Obviamente, esto es muy importante porque obviamente estas regiones variables que son las que determinan, o las zonas hipervariables determinan la especificidad y afinidad para cierto tipo de tratamiento que puede ser dirigido a una enfermedad autoinmune o bien hacia un cáncer específico, ¿sí? Y obviamente las regiones de cadenas pesadas tendrán un factor importante que vamos a ver más adelante. Esta reacción pues, se une a cierto tipo de receptores en células inmunes, activan al complemento, mediación de citotoxicidad celular depende de anticuerpos, la opsonización y interacción con el factor, la fracción C neonatal, que también ayuda a que se prolongue la vida del anticuerpo. De tal forma que el anticuerpo pues tiene estas regiones FAB más FC, funciones efectivas completas, pueden ser fragmentos y esto hace que tengamos mejor penetración tisular y menor activación dependiendo del diseño, ¿sí? Y un punto práctico que es interesante es que aunque el término monoclonal se asocia a alta especificidad, la clínica real dependerá del blanco biológico, del subtipo, subclase de inmunoglobulina, si el anticuerpo conserva una región FC funcional, o bien si se trata de un fragmento biespecífico o conjugado. Y esto es importante porque pues, ahí es donde empieza la función. Un poquito de historia, pues bueno, antecedentes, Bombarin y Kitasato en 1890, ellos demostraron que el suero de animales inmunizados pueden transferir cierta protección antitóxica. Un ejemplo es los sueros anticrotálicos o antiviperinos que se obtienen generalmente del suero plasma de caballos y que siguen utilizándose en la actualidad. Y posteriormente Ehrlich avanzó en el concepto de anticuerpos, de especificidad molecular, y estableció lo que se llamaba la parte química de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, desde ese momento hasta el 55, con Niels es cuando se sugiere que el sistema inmunitario pudiera tener ciertos repertorios de especificidad, a lo que llevó a la idea de que había una selección clonal, de que había cierto tipo de linfocitos dirigidos a cierto tipo de células en específico, y fue cuando Bornet formalizó esta teoría entre 1957 y 59. Y él proponía que cada linfocito estaba programado para una especificidad y hablando ya sobre los clones específicos para cierto tipo de antígenos. Si ven las fechas, de 1959 al 75, pues prácticamente pasan 20 años,
cuando George Kuller y Milstein hablan sobre los anticuerpos policlonales, que eran una mezcla heterogénea, que había variedad entre individuos, y obviamente al tenerlos de esa forma, pues esto dificultaba el uso terapéutico como tal. De tal forma que ellos en el 75 formulan esta teoría, ¿no? La teoría del hibridoma, que tenía que ver con anticuerpos monoclonales mediante fusión celular, y la idea central era que el linfocito B, que aunque es senescente, produce anticuerpos específicos, y las células de mieloma no son senescentes, pero no producen anticuerpos útiles. De esa forma, ellos consideran la posibilidad de fusionar este tipo de células para que se presentaran los primeros hibridomas. Estamos hablando básicamente de hace 40 años. De tal forma que en la técnica del hibridoma, que ustedes la ven, se me movió, una disculpa, aquí. En el número 1, fue en ratones, en murinos, se inmuniza a un ratón con cierto antígeno de interés. Este antígeno hace que el ratoncito produzca cierto tipo de linfocitos, y después a los ratoncitos se les traía el vaso y se aislaban cierto tipo de linfocitos B, que eran productores de anticuerpos específicos que ya se habían obtenido, ¿sí? Posteriormente, en una tercera fase, se preparaban las células de mieloma, que se consideran no senescentes, que se utilizaban para producir este tipo de mezclas, y en la fusión celular, en ciertos medios especiales, se fusionaban estos linfocitos B, que ya tenían ciertos antígenos o anticuerpos contra células de mieloma, y se obtenían de esta fusión estos hibridomas, que se llamaban células híbridas, ¿sí? Posteriormente, en ciertos medios de cultivo, se eliminaban los linfocitos B que estaban sin ninguna situación de propiedad, las células de mielomas se hacían a un lado, y nos quedábamos con esos hibridomas que tenían esta característica de tener ya la información que se contenía. Después, en cada hibridoma se llevaba una técnica de ELISA, y se empezaron a separar por medio de clonación este tipo de células para ya tener estos anticuerpos específicos, ¿sí? Producían anticuerpos monoclonales, y al final, pues estos eran de producción ilimitada, producían por un solo clon celular y eran altamente específicos. Se oye sencillo, pero realmente en ese momento, en el 75, pues no había ninguna tecnología, tuvieron que crearla. Y finalmente, en este artículo del Journal Immunology de 1975, habla sobre este proceso de hibridomas en ratones, en murinos, y la imagen que ustedes ven es la primera microfotografía del primer hibridoma que se obtuvo en ese momento, que era reconocible porque el halo de lisis que está alrededor de la imagen era producido por anticuerpo monoclonal contra antimatíes, ¿sí? Esto es la punta, digamos, de lanza para el desarrollo de estos anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y en teoría, pues bueno, esto permitió tener una materia prima que pudiera utilizarse mediante quimerización, descubriendo anticuerpos humanos, optimización de fragmentos FC, y se demostró que un anticuerpo con buena afinidad no bastaba, sino que también necesitábamos que fueran no inmunogénicos, tuvieran una farmacocinética, farmacodinámica adecuada, funciones efectoras, una manufactura y formulación y selección del blanco. Obviamente en su momento eran muy antigénicos porque se extraían animales, y con las tecnologías fueron mejorando poco a poco. Esto hizo que hubiera premio Nobel de ellos en 1984. En los 90, con la ingeniería, se utilizan sustitución de regiones constantes murinas de ratones por humanos con el page display, y posteriormente en el 2006, o hace de 86 a 2006, hubo este desarrollo de anticuerpos monoclonales, ¿no? Donde uno de ellos, o de los primeros, era el Muromonab CD3, que mostraba su eficacia como fármaco, y otros como rituximab, adalimumab, que ustedes conocen, transformaron tratamientos dirigidos a cáncer y enfermedades autoinmunes, ¿no? Y este es un cambio porque seguramente a muchos de nosotros nos tocó
en los servicios de reumatología, por ejemplo, que teníamos un paciente con AR y manejábamos sales de oro, manejábamos metotrexate, acetoprina, en algún momento, pero corticoides con los riesgos que conllevaba, o si teníamos un diagnóstico de un paciente con una espondilotropatía seronegativa, una artritis psoriásica, una espondilitis anquilosante, pues solamente hacíamos el diagnóstico, dábamos AINES y veíamos cómo en el curso de años el paciente iba perdiendo funciones, ¿sí? Un poco de esta parte es, si se fijan, cuando se hizo el primer hibridoma murínico fue en 1975, pero tardó 10 años en que se aprobara su uso. Después hubo ingeniería del fragmento FC, que fue en 2002 y su expansión es hacia los 2010-2020. En cuanto a citotoxicidad mediada por anticuerpos, fue hasta el año 2000, y específicos, que vamos a ver más adelante, hasta 2009, y conforme iban avanzando, pues iban haciendo más seguros, menos tóxicos, aumentaba la potencia a nivel intracelular, y en 2022, prácticamente, se han encontrado, hizo una pequeña revisión, y por ejemplo, por lo menos en el recuento de la Sociedad de Antibody Society, a finales de 2024 había más de 200 terapéuticos comercializados y había casi 1.400 moléculas en desarrollo, ¿no? Una revisión en 2025 demostró que había más de 212 aprobados de nuevas terapias de anticuerpos monoclonales, y esto ha causado también una revolución, 2.066 ensayos entre 2014 y 2023, y aunque muchos han demostrado su alta efectividad, pues también es cierto que tenemos esa limitante de accesibilidad, porque generalmente la mayoría son costosos, y a menos que contemos con una seguridad social, pues el tener acceso a nivel privado es bastante complicado porque son tratamientos por mucho tiempo, ¿sí? Y esto era lo que les comentaba, y ustedes ven, pues bueno, de los murinos, que eran muy 100% antigénicos, nos vamos a los quiméricos, que ya tenían 33% de proteína animal, a los humanizados, que eran solo un 10%, y al final los 100% de proteína humana, que son los menos antigénicos y son los que estamos usando en la actualidad. Pero para todo esto estamos hablando que pasaron por lo menos 40 años. De tal manera que, ¿cómo se nombran? Pues bueno, se considera primero el prefijo, que normalmente el nombre lo elige el fabricante, dependiendo de la diana terapéutica, si es bacteriana, sistema circulatorio, si es interleucina, si es sistema inmune, o si va hacia hueso, se utiliza un sufijo, y al final el origen, si es de rata, hámster, si es murino, si es de un primate, y después el tipo de anticuerpo. Cuando escuchemos la terminación MAP, sabemos que es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Si es PAP, obviamente es un anticuerpo policlonal, y cuando y es una proteína de fusión, pues el término es CEP, de tal forma que pues tenemos una serie de fármacos en el mercado con esta nomenclatura, que sin embargo ha sido demasiado compleja por el número de moléculas que se han creado, y en la actualidad, pues bueno, se sugiere esta nueva descripción, que es el prefijo de origen de la diana, o el target donde va dirigido. La diana va implícito en el nombre, y el sufijo nuevo dependiendo del efecto, ¿sí? Si es anticuerpo completo, terminará será TUC. Si es fragmento anticuerpo, será BART. Si es anticuerpo modificado, será MEN. Y si será un multiespecífico, será MIC, ¿no? Y dependerá mucho también su especificidad. Y pues bueno, el doctor Pitt nos dirá cómo funcionan. Y en este aspecto, pues tenemos diferentes mecanismos. Si se fijan, puse un ejemplo de célula tumoral, y los anticuerpos monoclonales tienen múltiples acciones, ¿sí? Una acción es a través de lo que son los linfocitos natural killer, que es inmunidad mediada por anticuerpos, que producen granulocitis o gránulos tóxicos y citotóxicos y lisis de la célula tumoral. Tenemos la cascada del complemento, que también produce citotoxicidad mediada por complemento y la muerte. Otros a nivel de macrófagos producen la fagocitosis, y otros tienen que ver ya sea con bloqueo del receptor o con bloqueo del ligando, ¿no? El denosumab lo que hace es bloquear un ligando, por ejemplo. ¿Y cómo se lleva a cabo? Pues bueno, la primera parte es la neutralización y bloqueo. Esta es sencilla, se unen de manera específica a sus blancos, que son los antígenos. Si ven la foto en el número 1, espero que sea
visible. El anticuerpo monoclonal se une específicamente al antígeno, lo ven en la superficie, y de esta forma el anticuerpo bloquea el sitio activo de la región de unión al antígeno, evitando que interactúe con su receptor y con otras moléculas, que es donde vemos cómo bloquea esa recepción. Y el bloqueo de función impide la unión de estos receptores y puede haber un efecto final, que puede ser la prevención de la infección viral en su momento o neutralizar toxinas, ¿no? Un ejemplo es ifliximab neutraliza el factor de necrosis tumoral alfa, cetuximab bloquea la unión con factor de crecimiento, pembrolizumab bloquea PD1 con BD1PD y libera la inhibición sobre la célula T. Y este es un mecanismo de acción de parte de los anticuerpos, son alrededor de 5. El siguiente es que los anticuerpos pueden tener ya sea un efecto antagónico o pueden tener un efecto que tiene que ver con un efecto agonista. Algunos, por ejemplo, el trastuzumab, que se utiliza, por ejemplo, la densidad de mama con receptores HER2 positivo, favorecen la regulación negativa y la señalización antitumoral, y algunos agonistas dependerán mucho del espacio del receptor, pero el efecto es sencillo. Ven en la parte del lado izquierdo, ustedes ven cómo está la citosina, el receptor, está el ligando, llega el anticuerpo, bloquea, digamos, a este receptor, bloquea la señal, y es un mecanismo de acción. El otro es el efecto donde es agonista, donde no hay ningún ligando y únicamente el anticuerpo se une al receptor, y esto evita la activación de las señales, ¿sí? Entonces, estos efectos dependerán mucho del tipo de anticuerpo que se esté utilizando y para terapias específicas. Pero también los anticuerpos tienen que ver con inmunidad o citotoxicidad mediada por anticuerpos, tienen que ver con fagocitosis, tienen que ver con receptores gamma, y obviamente dependiendo del efecto se lleva a cabo. En este artículo, pues bueno, traté de hacerlo lo más sencillo, y vemos, pues bueno, que el anticuerpo en la primera se une al ligando, que es en la célula diana. En la otra parte se une hacia el antígeno, la célula natural killer, reconoce la afección del FC, y al unirse lo que hacen es que la natural killer se active y libera una serie de citocinas que producen la muerte celular o apoptosis. Este es un mecanismo de acción. El siguiente es dependiente de anticuerpos y es algo parecido, donde el anticuerpo sirve de unión entre la célula de diana y el linfocito, y lo que hace es que se activa la actividad del fagolisosoma y obviamente engulle, por decirlo así, a la célula diana, a la célula tumoral, por ejemplo. Y el otro es con receptores gamma, que obviamente sabemos que son por afinidad. Sabemos que el CD64 tiene alta afinidad en macrófagos, que el CDT32A y el 32B tienen que ver con activación autoinmune, algunos sobre eosinófilos, y el CD16 obviamente para la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. La siguiente es el complemento y la cascada del complemento. Aquí los anticuerpos monoclonales se unen al antígeno en la superficie de la célula diana y activan el sistema de complemento a través de la vía clásica. Este es otro mecanismo. Ustedes ven cómo en la parte número 1 se ve el anticuerpo monoclonal unido a la célula diana. Esto hace que el complemento, el C1q, se una, y después se venga toda esta cascada de complemento que ustedes conocen, que al final lo que hace es que los poros de la membrana celular se permeen, se abran, y entonces esto permita la muerte celular, ¿sí? Esto facilita muchas veces también el tratamiento, y dependiendo del anticuerpo es el mecanismo de acción. Otros son por apoptosis directa. En este caso lo que se hace es que el anticuerpo monoclonal que se ha creado para célula diana específica se une al antígeno, se va formando una cadena de complemento, de transducción de anticuerpos monoclonales, perdón. Hay una transducción de señales, y esto hace que se active la apoptosis porque se liberan caspasas, hay señales apoptóicas, y esto produce la muerte celular, ¿sí? Y hay otros que son aún más complejos todavía, que son biespecíficos y son redireccionales, ¿sí? Ahí, si se fijan, se reconoce tanto a la célula diana por su antígeno tumoral, se reconoce la célula efectora con receptores, por ejemplo, para CD3. Aquí se hace una sinapsis inmunológica a través de las dos fracciones, tanto la variable como
como la fija, y obviamente lo que se hace es la activación de la célula efectora y esto hace que haya destrucción celular, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, pues hay diferentes mecanismos de acción y el más moderno son puntos de control, son checkpoints que se consideran. Y aquí obviamente la inhibición es mucho más selectiva porque ya se utilizan segmentos o fragmentos que se ligan a ciertos receptores PDL1, por ejemplo, B7, y obviamente esto hace que haya toda una cascada que hace que el linfocito T activado prolifere, libere citocinas, interferones y nuevamente produzca una respuesta antitumoral efectiva, ¿sí? Prácticamente los nuevos anticuerpos monoclonales se basan en esta fase y obviamente pues recientemente también el uso de anticuerpos y demás para ciertos tipos de cánceres que podrían ser curables como los que han salido últimamente y que ustedes conocen. Pero también tenemos la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, para que algo funcione, pues tenemos que tener buenas concentraciones plasmáticas por un tiempo prolongado, que no disminuyan. Y para eso lo que se utilizan, pues bueno, es mecanismos de bloqueo de receptores, de internalización de señales, de agonismo, mayor afinidad o mayor eficacia clínica. Y lo que se hace pues es que haya determinantes moleculares. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de pembrolizumab que actúa sobre una mutación S228P que estabiliza la bisagra y evita el intercambio FAB y obviamente esto produce destrucción celular, ¿sí? Esto modernizar el tratamiento porque obviamente muchos tratamientos hematológicos utilizábamos antracíclicos, por ejemplo, que producían cardiotoxicidad y demás, y los anticuerpos monoclonales cada vez se van tornando como medicamentos de primera línea. Una situación muy interesante es que se utiliza la fracción FC, que es de RN, que es neonatal, y que esto hace que también la vida media de los anticuerpos dure más tiempo para mejor efecto terapéutico y mayor duración. Obviamente hay efectos a nivel de la ingeniería del FC, como ustedes están viendo, afinar por diferentes receptores y reducir o favorecer la unión a diferentes citocinas o complementos. Pero no son inocuos, porque también pueden producir reacciones como cualquier fármaco, como una anafilaxia, broncoespasmo, pero también pueden producir síndrome de elevación de citocinas, interacciones con oportunistas. Sabemos que, por ejemplo, cuando usamos antifactor de necrosis tumoral, pues ven la posibilidad de tener tuberculosis o reactivación de tuberculosis. Con los anti-CD20, por ejemplo, rituximab, que es muy específico para CD20 y luego CD19, por riesgo de activación por virus de hepatitis B. Entonces siempre es importante primero mandar, o si el paciente no se ha vacunado contra hepatitis B, hay que vacunarlo para hepatitis B, para el zóster, etcétera, para poder tener seguridad en el tratamiento. Obviamente con los niveles de los puntos que son los checkpoints, va a haber neumonitis, colitis, endocrinopatías y obviamente con niveles de complemento algo muy similar. Entonces el mundo es vasto, cada área específica tiene diferentes tratamientos, pero creo que aquí lo más relevante era poder conocer cómo se han conformado mecanismos de acción y que esto nos puede servir pues para tener mayor conocimiento de anticuerpos. Obviamente hay regulaciones sanitarias, la Organización Mundial de la Salud, en Estados Unidos la FDA, la Unión Europea pues tienen cierto posicionamiento para guías de cómo debe ser la producción, cómo deben ser las licencias sanitarias, si se pueden intercambiar con otros biosimilares y demás. Y obviamente pues esto es una pequeña tabla de todo lo que se usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para receptores HER2 en sida de mama, pues trastuzumab es una molécula inmunoglobulina con un MAP desnudo que le llamamos. Cuando hay alguna situación de complicación HER2 más queremos inmunidad media por anticuerpos, pues damos al otro trastuzumab en tacina. Tenemos hematología bilinatumab para leucemia linfocítica aguda, con muy buenos con buenos resultados. En autoinmunes, pues bueno,
de niveles de factor de necrosis tumoral, enfermedad de Crohn con muy buenos resultados, enfermedades raras, C5 eculizumab, por ejemplo, para cierto tipo de tratamientos, atropatías en algún momento negativas, y se han ido creando de tal forma que incluso padecimientos como la alopecia, que normalmente era un problema, ya anticuerpos monoclonales que sirven para tratar la alopecia con buenos resultados. El vitiligo, por ejemplo, que también se manejaban ciertos medicamentos que a veces eran cremas y pigmentantes, también hay anticuerpos para ello con muy buenos resultados. Y el impacto clínico, ¿no? En la actualidad se está buscando que todos los mayores anticuerpos monoclonales sean de administración subcutánea, porque eso favorece la adhesión terapéutica, la probabilidad de menores efectos secundarios, y el paciente en vez de tener que ir a un hospital, a un centro de infusión de anticuerpos monoclonales, se puede aplicar tranquilamente en casa el medicamento, o en algunos casos, como el trastuzumab, que en Estados Unidos se maneja en parches, la paciente se pone el parche y no hay necesidad de estar viendo otros efectos no deseados. Hay que ver también en enfermedades infecciosas, hay anticuerpos que se han usado para COVID, por ejemplo, para infecciones por virus sincicial respiratorio. Y esto pues es yo creo que una parte que ha sido una revolución de la medicina, porque seguramente en los siguientes 20 años las terapias target van a ser de mucho mayor evolución. La medicina de precisión ha avanzado, de tal forma que a veces en pacientes que tienen un CA específico, se hace esta medicina de precisión y entonces ya desde el inicio ya sabe uno a qué tratamiento va a responder el paciente y entonces se evita terapias escalonadas, o pacientes que tienen dislipidemia, poder saber quién no va a responder a estatinas y hay que dar otro tipo de anticuerpos como el volocumab, que es para el manejo de estas dislipidemias donde queremos que el LDL realmente disminuye y no responden al tratamiento. Y yo creo que esto va a ser una situación a futuro. Espero que la plática haya sido de interés para ustedes y en algún momento, pues bueno, yo creo que después si la desean, pues bueno, que pueda estar para su uso. Muchas gracias.